esta mañana. Anoche hablamos sobre Marta y María, las hermanas de Lázaro, y hablamos también de Job. ¿Se acuerdan? Que ese texto, el que leímos anoche, Job capítulo 42, versículos 1 al 6, es un texto que es de mucha bendición porque nos enseña muchas cosas, muchas cosas. De pronto, muchos de nosotros hemos escuchado de Dios en alguna oportunidad, pero no lo conocemos. Mucha gente dice, ah, sí, Dios, Dios, Dios. Han escuchado de Dios, pero no lo conocen, no se han acercado, no se han comprometido con Dios. Y lo que Dios quiere de parte de nosotros, los seres humanos, es que nos conectemos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bien. Anoche hablábamos algo sobre que lo más importante en las crisis es podernos detener. Es difícil detenerse en las crisis, ¿cierto? Es difícil poder uno tomar aire, tranquilizarse y preguntarle a Dios qué quiere de mí. Es complicado porque en los momentos de crisis uno está como agitado, uno está como angustiado y como afanoso de querer solucionar las situaciones. Pero anoche aprendíamos que lo más importante en una crisis es detenerme y escuchar la voz de Dios, porque Él nos quiere hablar. Lo que hizo María, apenas llegó Jesús, ella se sentó y empezó a escuchar al maestro. Y luego Marta le reclama, Señor, mira, no tienes cuidado de que María no me está ayudando, yo con tantas cosas. Pero Jesús le responde, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. María había escogido escuchar a Jesús. Eso quiere decir que ver a Jesús, escuchar, prestarle atención a Jesús más que a cualquier otra cosa es lo más importante. Ahora, no solamente en los momentos de crisis, sino en cualquier momento. En cualquier momento, lo más importante es que pongamos nuestra mirada, nuestra atención, nuestro oído presto a lo que Jesús nos quiere decir. Amén. Entonces, eso hablábamos anoche y hoy vamos a continuar hablando un poco sobre el escuchar a Dios, porque el tema de hoy es a Él oír. Y ustedes ya saben quién es Él. Él es nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3 les dije, ¿cierto? Vamos a leer solamente el versículo 2, que dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Repito, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y ya, iba a continuar. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Anoche hablábamos sobre todo esto que está pasando. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo? Estamos afanosos, ansiosos porque esto se termine pronto y porque podamos volver a la normalidad, entre comillas. Pero hablábamos que quizá no nos hemos detenido a preguntarle a Dios, ¿qué quieres? Los que no se conectaron anoche, yo quisiera que se preguntaran en esta mañana, ¿ya has cambiado algo de lo que Dios quiere que tú cambies? Pero pastor, ¿y cómo hago para saber qué es lo que Dios quiere que yo cambie? Bueno, te has detenido en oración, has hecho silencio y le has dicho, Señor, te quiero escuchar, quiero que me digas qué quieres que yo cambie. Eso es lo que hay que hacer. Pastor, ¿cómo hago para saber? Yo quiero cambiar, pero ¿cómo hago para saber qué es lo que tengo que cambiar? Yo pienso que todos sabemos. Yo pienso que todos sabemos qué es lo que Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestro carácter. ¿Sí? Anoche hablábamos que Job, Dios le dijo al diablo cuando se presentó a preguntarle por Job, y de hecho aprovecho para decirte, el diablo está preguntando por ti y por mí, a Dios. Le está diciendo, si has considerado a este hombre o a esta mujer, ellos te están sirviendo, pero porque tú les estás dando todas las cosas. El diablo está todo el tiempo buscando la manera de acusarte delante de Dios. Tienes que saber eso. Entonces, Dios le dice, has considerado a mi siervo Job un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y parece ser que con esa descripción no le hacía falta nada a Job.
Pero vemos al final del libro, lo que leímos anoche, que Job sí tenía algo que cambiar. Como seres humanos siempre tenemos algo que cambiar, siempre hay algo que no nos deja ser perfectos. Siempre va a haber algo hasta que podamos ascender al cielo, es que vamos a poder llegar a la perfección. Ahora, ustedes me podrán decir o se podrán estar preguntando, bueno, entonces si nunca vamos a ser perfectos, ¿cómo vamos a llegar al cielo? Bueno, la Biblia dice que tenemos que ir renovando nuestra mente, buscando la perfección. Pues buscando la perfección es irnos puliendo, ir moldeando nuestro carácter, ir cambiando lo que hay que cambiar. Si nos ponemos a pensar años atrás, nosotros decimos, bueno, 10 años. El año pasado creo que estuvo ese reto por ahí en las redes sociales de que pusieran unas imágenes de 10 años antes y la actual. Uy, cómo hemos cambiado. Uy, terriblemente. Antes éramos tan flaquitos y ahora somos tan gorditos. Antes éramos con la piel tan tersa, ahora estamos llenos de arrugas. Imagínense yo con 25 años ya cómo estoy de arrugado. Pero bueno, así quiso Dios. Entonces hemos cambiado nuestra apariencia física. Nos preguntamos y nos preocupamos mucho por nuestros cambios físicos, pero nos hemos preocupado por preguntarle a Dios cómo ha sido mi cambio interno, mi cambio de carácter. ¿Hemos cambiado o seguimos siendo igual o quizás peor? Entonces, si tú te preguntas y empiezas a hacer un resumen de tu vida los últimos 10 años y tú dices, no, pues yo sigo echándome mis canitas al aire, sigo echándome mi cerveza, sigo echando mi madrazo por ahí de vez en cuando, me echo mi mentira. Entonces, esas cosas son las que Dios quiere que tú cambies. ¿Cómo hacemos para saber? Pues escuchándolo a Él. Bien, quiero que nos centremos en el texto principal, en lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Quiero que vayamos al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos y vamos a abrirlo en el capítulo 9. Marcos, el capítulo 9. Si tú tienes tu Biblia, ábrela, porque vamos a estar solamente hoy en este pasaje o de aquí para adelante solo vamos a estar estudiando este pasaje en Marcos capítulo 9. Si no tienes Biblia, bueno, búscala en el celular sin que te dejes distraer. Si te entra un mensaje al WhatsApp o al Facebook, no te dejes distraer por nada. Este es el tiempo para Dios. Este es el tiempo que hemos dedicado para entregárselo a Dios, dedicárselo a Dios. Entonces, los demás puede esperar. El WhatsApp, el Facebook, el almuerzo, todo puede esperar en este momento. Este es el momento para Dios y nadie nos lo va a quitar y nadie nos lo va a interrumpir. Amén. Así que concéntrate en lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Marcos capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 2 hasta el 8. Marcos capítulo 9, versículos 2 al 8. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Así se llama nuestro tema de hoy. A él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Amén. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra.
Vamos a profundizar, a ver, a esculcarle, a sacarle la sustancia, a sacarle el jugo a este trozo. Eso es lo más delicioso, es más delicioso que el cocido boyacense, es más delicioso que, bueno, ustedes podrán decir su comida favorita, pero extraerle el sabor, la sustancia a la palabra de Dios es lo más exquisito. Por eso yo te digo esto no para que te rías solamente, sino para que de verdad tú le cojas un amor, una pasión a la Biblia, porque es que cuando podemos leer un texto y podemos entenderlo y podemos sacarle, escudriñarle, como dice la misma Biblia, eso es algo tan especial, algo que como que nos llena el alma, como que nos completa aquello que teníamos incompleto. Así que es una delicia poder estudiar la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué nos quiere decir Dios en esta mañana de 7 de junio del 2020. Dice el versículo 2 como un título que dice la transfiguración. La transfiguración, pues si ustedes, si hay alguien que no sepa qué es transfigurar, es transformar una figura, ¿sí? Es darle una nueva transformación a una cosa, ¿sí? Y vemos aquí que Jesucristo se transfiguró, o sea, su imagen cambió, fue transformada por unos momentos. Entonces, dice el versículo 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Fíjate bien que nada más en el primer renglón que estamos leyendo en esta cita, ya Dios nos empieza a hablar. Y nos empieza a hablar, ustedes van a decir, pero ¿cómo si solo ha mencionado 3 nombres? Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, pues ya Dios nos empieza a hablar y me emociona saber que, bueno, me emociona por una parte y me preocupa por otra. Me emociona por la parte de que ¿cuántos apóstoles escogió Jesús? Díganme cuántos. Bueno, ya todos sabemos que Jesús escogió a 12. Jesús escogió a 12 de discípulos, pero de los 12 vemos aquí que solo dice Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Tomó solamente a 3 de los 12. ¿Qué pasó con los otros 9? ¿Sí? ¿O qué pasó con estos 3? ¿Qué tenían de especial estos 3 que no tenían los otros 9? Yo quiero que tú me entiendas, o quiero hacerme entender que no quiero que pienses que es que Dios tiene favoritos. No pienses eso. Mucha gente piensa eso. Mucha gente piensa que porque ve a otros prosperar más que uno, ya la gente piensa que es que Dios ama a otra gente o que Dios tiene preferidos a otros. No es eso. Jesús no tiene preferidos. Jesús amaba a los 12 igualito, incluso a Judas. Pastor, eso es mentira. Jesús lo amaba, a pesar de que sabía que robaba, a pesar de que sabía cómo iba a ser el fin de Judas. Jesucristo amaba a Judas. Si Judas se hubiese arrepentido de lo que hizo, estoy seguro de que Jesús lo habría perdonado. Estoy completamente convencido de que Jesús lo habría perdonado, pero fue Judas el que no se quiso arrepentir. Entonces Jesús no tiene preferidos. Vemos acá que Jesús tomó solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. No era porque los amara más, sino porque estos 3 eran los más cercanos a él. No que Jesús fuera más cercanos a ellos, sino que ellos eran los más cercanos a Jesús. Tú podrás saber que por lo menos en el caso de Juan es el que la Biblia menciona que él andaba recostado en el pecho de Jesús. O sea, Juan quería tener cerca a Jesús todo el tiempo. Y esto ya nos habla. Queremos nosotros ser como Juan, estar ahí cerquita, escucharle el palpitar del corazón a Jesús. Si Jesús está cerca nuestro, mis hermanos, tenemos garantía de bendición, tenemos garantía de victoria, tenemos garantía de prosperidad. Y acuérdate que la prosperidad no solamente habla de dinero. No te sobrepases a que, uy, voy a tener prosperidad. Si tengo a Jesús, es cosa que voy a tener dinero. La prosperidad no solamente es tener dinero.
Vemos también a Pedro, pues ustedes saben cómo era Pedro. Y aquí también en este pasaje, que ya más adelante lo vamos a ver, un Pedro que siempre era arriesgado, un Pedro que hablaba, que era como el representante del resto. Él era el que hablaba, él era el que se metía, el que metía la cucharada. Y muchas veces la embarró, pero también otras muchas cosas. Él pasó a la historia porque se arriesgó. ¿Qué hombre sobre la faz de la tierra pudo caminar sobre las aguas aparte de Jesús? Solamente Pedro. Aparte de Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, el único hombre que ha podido caminar sobre las aguas es Pedro. ¿Y todo por qué? Porque él era arriesgado, porque se lanzaba, porque hablaba. Ojo, hay que tener cuidado. No siempre es bueno lanzarse a decir cosas apresuradamente. Casi siempre es mejor meditar antes que hablar. Pero Pedro, él era entregado a Jesús, él creía en Jesús, él decía, bueno, él decía contigo hasta la muerte, pero vamos a ver que cuando Jesús estuvo al borde de la muerte, Pedro salió corriendo, pero porque era un ser humano, no tenemos por qué juzgarlo, así somos nosotros los seres humanos. Entonces es mejor meditar antes de hablar. Entonces, vemos acá que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esto a mí me dice que nosotros podemos tener privilegios si nos acercamos más a Jesús, si nos acercamos más que el resto. Ahora, tú no tienes por qué estarte preocupando cuánto se acerca otro hermano, cuánto se acerca tu esposo a Jesús. Porque, a ver, ¿qué hace él para yo hacer más, para yo estar más cerca de Jesús? No, 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 no. Eso no funciona así. Eres tú el que cada día tienes que buscar la manera de orar más, de tener más comunión, más intimidad con Jesús, estar más cerca de Él. Los que están buscando más intimidad, los que buscan más la presencia del Señor Jesucristo, son más privilegiados, no porque Jesús quiera privilegiar más a unos que a otros, no, sino porque hay personas que buscamos más a Jesús y por buscarlo más a Él, pues tenemos nuestra recompensa. Tú quieres ser recompensado más de lo que has sido hasta hoy. Bueno, busca más de Dios, busca más de Jesús. Hemos puesto este ejemplo 1000 veces. Tú recompensas a tus hijos si se portan bien, ¿cierto? Y entre más tu hijo se porte bien y sea más obediente y sea más temeroso de Dios, bueno, tiene recompensas, pero el que no lo busca tanto, pues tiene menos recompensa. Entonces no se trata de Jesús hacia nosotros, sino de nosotros hacia Jesús. Entonces Jesús, como vio que estos tres eran como más fervientes en su amor, en su búsqueda, en su seguimiento hacia Jesús, entonces Jesús los tomó y les dijo, vengan, estos hombres, estos tres hombres van a ver algo especial. Entonces, si nos acercamos más a Jesús, mis hermanos, vamos a tener más privilegios y más bendiciones. Entonces Jesús dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, ¿sí? Aparte. Tú, con tu búsqueda del Señor, puedes estar aparte de otros. Entonces, no te sientas nunca superior a otro porque, yo busco más de Dios. No, eso ya no le agrada a Dios. Pero sí que tu búsqueda te lleve a tener privilegios, de ver cosas maravillosas, de ver la gloria de Dios más latente. Entonces tenemos que acercarnos más a Dios. Entonces dice, y los llevó aparte solos a un monte alto. Dios quiere siempre llevarnos a una parte alta, ¿sí? Dios quiere que lleguemos ¿a dónde? Al cielo, que es lo más alto que podemos llegar. Pero aquí dice que los llevó a un monte alto y vemos por la Biblia. Hay muchas cosas que mencionan los lugares altos, por lo menos cuando los paganos hacían sus sacrificios a sus dioses, lo hacían en lugares altos. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a los lugares altos de Dios. Ustedes saben que en donde Dios le dio la ley a Moisés, los mandamientos. Bueno, en un monte, en la parte alta, ¿sí? Allá fue donde Dios le dio esos mandamientos a Moisés. Y aquí vemos que Jesús los subió a un monte alto, dice, y se transfiguró delante de ellos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tuvo Pedro, tuvo Juan y tuvo Jacobo! Un privilegio que no tuvieron los otros 9.
un privilegio que yo quiero tener. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver, bueno, ustedes dirán, pero ¿cómo si no lo podemos ver físicamente? Yo sé que no lo podemos por ahora, no lo podemos ver físicamente, pero sí ver su gloria, ver cómo Él se mueve en medio de su pueblo, ver cómo hace maravillas, ver cómo hace milagros, porque hermano, las maravillas, los milagros los hace Cristo, no los hace el pastor, no los hace el evangelista, no los hace el apóstol, ¿sí? Todas esas cosas las hace Dios, los milagros los hace Dios. Nosotros los seres humanos, los pastores, los evangelistas, solo somos un instrumento de Dios, pero todo el poder, la gloria es de Jesucristo. Entonces, qué bendición para estos tres haber podido ver la gloria de Dios, cómo se transformó su imagen, cómo cambiaron sus vestidos. Qué privilegio, hermano. Yo quiero tener privilegios de parte de Dios y yo te animo a ti a que anheles tener privilegios de parte de Dios. A veces queremos tener privilegios del jefe, ¿cierto? Queremos ser los consentidos del patrón y que él nos vea a nosotros como sus consentidos, como sus preferidos, como su hombre o su mujer de confianza. Y no anhelamos tener los privilegios del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo te animo, mi hermano, a que luchemos por tener los privilegios, pero de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que se transfiguró delante de ellos. Fíjate que en el primer versículo ya todo lo que Dios nos ha hablado. Qué bendición es tener privilegios, pero para tener privilegios tenemos que acercarnos más al Señor. Versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy, pero muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Se me olvidó, iba a traer un instrumento no de música, un instrumento que he visto a mi mamá, pues obviamente mi mamá es de aquí, es cachaquita. Ella nunca la vi lavar la ropa de esa manera, pero a mi suegra y a varias mujeres de la costa las he visto que cargan sí han visto que es un palo. Muchos de los que están viendo que son de la costa entienden, o que no son de la costa, también pueden saber que cargan un mazo en el lavadero. En el lavadero. Aquí hay uno, aquí en la casa hay uno. Y yo he visto a mi suegra cómo coge a palo esa ropa, hermano. Pero es que ustedes vieran, yo no quisiera hacer una prenda de vestir en manos de mi suegra, porque eso coge, se llama, creo, me corregirán, manduco, allá Inalmis había puesto el manduco, le llaman a ese palo y eso cogen y le dan, hermano. Yo creo que las mujeres que lavan con manduco se desahogan en el lavadero. Se desahogan porque eso cogen ese palo y le dan palo a la ropa. Y yo no sabía para qué hacían eso. Y una vez le pregunté a mi suegra, bueno, ¿ustedes para qué cogen a golpe ese, para qué cogen? A ver, aquí mi asistente me lo trajo, mírenlo. Gracias, mi asistente. Bueno, aunque este es pequeño, miren, porque yo he visto unos más gruesos, pero este palo es duro. Yo no sé este palo de qué será. No es palo de escoba, estoy seguro, pero este palo es duro. Y lleva cuántos años y mírenlo, ahí está enterito. Entonces eso coge y denle, y denle, y denle. Entonces le pregunté a mi suegra una vez, bueno, ¿usted por qué le da tanto palo a la ropa? Que la ropa, ¿qué culpa tiene? Le dije yo. Y digo, no, es que eso es para que afloje el mugre. Imagínense. Yo no, ahora ustedes sabrán que yo cuando estoy haciendo aseo en la iglesia, cojo ese trapero y le doy manduco, hermano, para que afloje el mugre. Y la verdad es que afloja. La verdad es que afloja. Digo esto referente a que dice, es el versículo 3, que sus vestidos eran resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Yo veo el resultado de darle tanto manduco a la ropa blanca y yo digo, oiga, la ropa queda blanca de verdad. Bueno, eso añadido a que se deja en remojo, a que se le echa uno y otro líquido para que blanquee. Y yo he visto que sí, que las camisas, los cuellos, los trapos de la cocina, si son blancos, quedan blanquitos, hermano. Pero si mi suegra, que no sé si me esté viendo en ese momento, pero cuando me vaya a ver,
Pastora, usted no puede dejar la ropa tan blanca como la deja Jesús. Me va a coger a Manduco cuando me vea. Mentiras. Hermanos, era tan blanca, tan limpia, no tenía mancha, no tenía arrugas su ropa. Dice que era tan resplandeciente, tan blanca, que no hay nadie en el mundo que los pudiera hacer tan blancos. Nos han vendido el Blancox, ¿cierto? Que nada deja la ropa como el Blancos. Déjame decirte o déjame decirle al creador del Blancos que sí hay algo que deja, o alguien mejor, que deja nuestra vida más blanca que cualquier detergente, y ese se llama Jesucristo, porque Jesucristo no solamente tenía su ropa resplandeciente, sino que Él es el que tiene el poder junto con el Espíritu Santo para dejar nuestras vidas blanquitas, blanquitas como la nieve. Ustedes saben que la suciedad es símbolo de pecado y Dios nos puede limpiar, Dios nos puede purificar de tal manera que quedemos blanquitos. ¿Y saben qué? Yo creo que Dios usa manduco. Yo creo que Dios usa manduco. Sí, Señor. Porque es que cuando Dios nos quiere limpiar de nuestros pecados y de nuestras iniquidades, a veces sentimos como dura la cosa, ¿verdad? A veces sentimos que la vida como que nos está dando duro y debe ser Jesús dándonos manduco para que blanqueemos, para quitarnos toda mancha, toda arruga, todo pecado. Y a veces duele. Entonces por eso digo, Dios debe tener manduco y nos da duro, pero porque Dios quiere vernos limpios. Dios quiere verte y verme limpiecitos. Si nosotros como humanos, que a nuestra limpieza, que no es tan limpia como la de Dios, queremos ver a nuestros hijos bien puliditos, queremos ponernos una camisa como esta, verla bien limpiecita, bien blanquita. Si nosotros queremos eso, imagínense Dios, que Él no tolera la inmundicia, Él no tolera la suciedad, Él no tolera una mancha. Entonces Él quiere que tú y yo seamos blancos como la nieve. Versículo 4, y les apareció. Ojo con esto porque esto es lo medular del asunto. Versículo 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y esto no es un detalle. Ahora, no es un detalle porque fíjate bien que nos dice que apareció Elías y Moisés y hablaban con Jesús, pero no nos menciona que hablaban. Entonces, lo importante es en qué hacían ellos ahí, en qué hacía Elías y qué hacía Moisés ahí. ¿Por qué aparecieron allí? ¿Por qué estuvieron hablando con Jesús? ¿Y por qué Pedro, Juan y Jacobo tuvieron la oportunidad de verlo? O sea, préstame atención. Si Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo a ese monte alto, Jesús ya sabía para qué los llevaba. Jesús sabía que los iba a llevar para que vieran cómo se transformaba Jesús, pero no solamente eso, Jesús quería que estos tres vieran a Elías y a Moisés. Jesús quería, era el propósito, o sea, Jesús no fue y se transfiguró y de casualidad Jesús volteó a mirar y dijo, ay, vea a Elías y a Moisés, ¿qué hubo? ¿Hace cuánto que no los veía? O sea, no fue casualidad. Jesús tenía un propósito con la presencia de Elías y de Moisés en ese monte. Y el propósito era, primero, que estos tres los vieran. Ahora, aquí, por eso te digo, concéntrate bien en lo que Dios nos quiere decir. Fíjate bien que, por lo menos, Moisés aproximadamente 1400 años atrás era que había estado en la tierra. 1400. ¿Qué hacía un hombre ahora, aquí frente a Pedro, frente a Juan y frente a Jacobo? Un hombre que había muerto hace 1400 años atrás aproximadamente. Pero yo te pregunto, ¿qué significaba Moisés para el pueblo judío? ¿Qué significaba Moisés para el pueblo judío? Fíjate que hoy en día el judaísmo, los judíos que no son cristianos, los judíos, el judaísmo, para ellos Moisés
es de sus referentes, pero poderosos. ¿Por qué? Porque Moisés representa la ley de Dios, porque Dios le dio la ley a Moisés. Y se acuerdan, en los pasajes que Jesús habló, los fariseos mencionaban mucho, nuestro padre Moisés, nuestro padre Abraham. Bueno, Abraham no está aquí, pero mencionan la ley de Moisés. Moisés representaba la ley, representa hoy, actualmente en el 2020, representa la ley para los judíos. Entonces, para el pueblo judío, Moisés no era cualquier pintado en la pared. Moisés, hoy en día, para el judaísmo, es un hombre muy importante. Elías. ¿Qué representa Elías para el pueblo judío? Elías es o representa el mayor de los profetas. ¿Tú sabes lo que hizo Elías? Sí, tú podrás decir el mayor. ¿Y qué pasa con Isaías? ¿Y qué pasa con Jeremías? ¿Y qué pasa con Daniel? ¿Y qué pasa con Malaquías y con Zacarías? Sí, todos son importantes, pero para el pueblo judío, Elías era el papá de los profetas. Entonces, son dos referentes, ojo, son dos referentes del pueblo judío. Ahora, Elías y Moisés aquí no tienen culpa de nada, ¿sí? No estoy hablando mal de Moisés, no estoy hablando mal de Elías, Dios me guarde, Dios me libre, porque son dos hombres que lograron lo que lograron por su relación con el Señor. Yo quiero imitar esa relación de Elías y de Moisés. Espero que tú también quieras. Aquí la culpa la tenemos nosotros, los seres humanos, ¿sí? Porque así como en este momento en el que Jesús permite la presencia de Elías y Moisés en este monte, lo permite con un propósito que ya te lo voy a dar a conocer. Asimismo, hoy nosotros tenemos referentes y que quizá esos referentes nos pueden estar haciendo oír a otra persona, a ese referente más que a Dios, ¿sí? Muchos tienen como referentes a un pastor. No, es que ese pastor tiene una palabra, ese pastor tiene una unción y ese pastor, mejor dicho, ¿estás tú adorando a Jesús o estás adorando al pastor? Y me incluyo yo, si hay alguien que pueda ver en mí que, hermano, cuando de lo vil y menospreciado se escribió la Biblia, yo creo que se estaban refiriendo era a mí. Si tú puedes ver un referente en mí, déjame decirte que tú no puedes escucharme más a mí que a Dios, porque las cosas no son así. El pueblo católico tiene como referente al Papa, lo ven como un Dios, o sea, el Papa, o sea, hágame el favor, el Papa, ¿sí? Pero fíjate que vamos a ver por qué Jesucristo quiso, porque Él fue el que quiso que Pedro, Jacobo y Juan vieran no solamente su transfiguración, sino también a estos dos varones de Dios. Entonces dice el versículo 4 que les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hasta ahí, claro, eso estaba correcto. Era bueno que ellos estuvieran ahí, pero no por el privilegio de ver a Elías y a Moisés, sino era bueno por lo que Jesús les quería enseñar. Fíjate bien, es bueno para nosotros que estemos aquí. ¿Quién habló? Pedro, ¿cierto? El que hablaba siempre, el que metía la cuchara. Bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahí ya la cosa no estuvo tan bien, porque fíjate que Pedro está poniendo al mismo nivel a Elías y a Moisés con Jesús. Los está poniendo al mismo nivel. ¿Y qué error? ¿Qué error es para el ser humano pretender adorar a otra persona o a otra cosa y ponerlo en el mismo nivel que Dios? Déjame decirte que Dios es único,
que Dios es el único digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Y Jesús permitió que Pedro, Juan y Jacobo vieran a Moisés y a Elías, los dos máximos referentes del pueblo judío, para enseñarles que puede que sean hombres y mujeres quizá que hayan sido tremendamente usados por Dios, pero no importa lo que hayan sido usados por Dios, la gloria, la honra, la alabanza siempre tienen que ser solamente para Dios. Yo veo como muchos hermanos cristianos dicen, uy, no es que el pastor fulanito de tal, uy, no es que ese pastor tiene una unción, tiene un poder. Están idolatrando al pastor. En vez de decir, ese pastor, Dios lo usa mucho, porque es Dios quien hace el milagro, porque es Dios el que muestra su gloria a través de nosotros los hombres. Pero el hecho de que Dios me use a mí no quiere decir que yo ni siquiera le llego a los talones a Jesús. ¿Cómo tú vas a pensar que un pastor, por más usado que sea y por más cosas y maravillas que haga, que está al mismo nivel que Jesús y que Dios? Eso no puede ser así. Eso es lo que le quiere mostrar Jesús a sus tres más allegados. Entonces dice el versículo 6 que por lo que Pedro hizo de ofrecer hacer una enramada igualita para cada uno, dice el versículo 6, lo hizo porque no sabía lo que hablaba. Nosotros no sabemos lo que decimos cuando nos atrevemos a darle más gloria a un hombre que al mismo Dios. Ahora, mi hermano, yo no he mencionado ningún nombre hoy y no lo voy a mencionar. Por si es que tú estás pensando que yo tengo celos. No, Dios me guarde. Yo soy consciente que hay muchos hombres de Dios, hombres que se dejan usar mucho por Dios, que buscan mucho de Dios. Eso es una realidad. Pero de ahí a que mi adoración y mi atención pasen a un hombre, eso no puede ser así, mis hermanos. La verdad, da tristeza ver cómo cristianos hablan más de gente humana, hablan más de pastores que del mismo Jesús. Hablan más de las cosas que hace un pastor o un evangelista que de lo que hace Dios. Sí, así tú no lo creas, así es. Hay cristianos que hablan más de pastores que del mismo Dios. Hay cristianos que hablan más de evangelistas que del mismo Dios, poniéndolo al mismo nivel. Y Jesús no quiere eso. ¿Sabes por qué? Yo te voy a contar una experiencia personal, mía, o sea, personal, mía. Cuando yo empecé a enamorarme de la Biblia, a entenderla y quería aprender y quería leer su palabra cada vez más, yo empecé a ver mucho las predicaciones de Cash Luna. Y entonces yo te dije que no iba a mencionar a nadie, pero en el caso de dar ejemplos de que la gente ve como superiores, ¿sí me explico? O de que yo vaya a hablar mal de otro pastor, jamás, no voy a mencionar ningún nombre, te estoy contando una experiencia propia. Entonces yo veía a Cash Luna y lo empecé a ver y me encantaba cómo predicaba, me encantaba. Es la verdad, hoy en día también él sigue siendo muy usado por Dios en cuanto a la predicación. Ahora, ustedes podrán decir, ay, pastor, pero hay tantas cosas en las redes que se hablan de él. Eso no nos corresponde a nosotros como seres humanos juzgar lo que él hace o lo que no hace. Como dice la Biblia, examínalo todo, retener lo bueno. Si yo lo escucho, yo retengo lo que me sirve y lo que no me sirve, pues simplemente no lo dejo a un lado. Pero fíjate que cuando yo empecé a escucharlo, yo no veía a otro predicador por el internet, solo lo veía a él. Y entonces yo era lo que él predica, y me encantaba, y lo veía, y lo veía, y lo veía, hasta que un día Jesucristo, como a Pedro, a Juan y a Jacobo, me permitió ver que no era Cash Luna, que el que me estaba hablando era él. ¿Y sabes cómo hizo Jesús para mostrarme eso? Cash Luna dijo algo que para mí no estaba correcto. No te voy a decir qué es, no es el punto. El punto es que yo estaba viendo más a Cash Luna que al mismo Jesús.
estaba viendo más al hombre que a Dios. Le estaba creyendo más al hombre que a Dios. Y hasta el momento en el que Dios permitió que él dijera algo en lo que no estuve de acuerdo por la Biblia, hasta ese momento me di cuenta que yo estaba cometiendo un error. Error que probablemente muchos de los que me están viendo o de los que me van a ver están cometiendo. Ver más grande a un hombre que al mismo Dios. Entonces fíjate que el versículo 6 dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Y sabes a mí qué me entristece de este texto? Que ellos se espantaron, la Biblia no lo da a entender, porque vemos que Pedro le dijo a Pedro, Pedro se dirigió a Jesús y no a los otros dos. Le dijo a Jesús, qué buena cosa es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer una enramada para ti, una para Moisés, una para Elías. Pedro se dirigió a Jesús, pero ya Jesús se había transfigurado. Y a mí lo que me da tristeza es que Pedro, Juan y Jacobo vieron como más grande la aparición de Elías y Moisés que la transfiguración de Jesús. Se espantaron más. Este espanto no es que de pronto les dio miedo. Este espanto es que se maravillaron, estaban asombrados de ver a los más grandes referentes del pueblo judío ahí junto con Jesús. Pero parece ser que les causó más espanto o más, Dios mío, más aterrador ver, les pareció más aterrador ver a Moisés y a Elías que ver la gloria, la transfiguración de Jesús. Tú no me crees lo que te estoy diciendo, aquí mismo lo dice. Nosotros nos dejamos impresionar mucho por lo que vemos. Anoche hablábamos de eso, nos dicen en la televisión, nos dicen en el internet, nos quieren meter cosas y meter cosas que probablemente muchas de esas cosas sean verdad y se vayan a dar. Sí, es correcto. Pero mis hermanos, ¿qué voz estamos escuchando más? ¿La del mundo, la de la gente, la del hombre o la de Dios? La de Dios. Se espantaron, se maravillaron más de ver a Elías y a Moisés que ver a Jesús transformado, transfigurado, en gloria, resplandeciente. Imagínate tú ver a Jesús resplandeciente, con sus ropas blancas, mejor dicho, verlo como en toda su gloria, dándonos un anticipo de su segunda venida. Eso era lo que Jesús quería mostrarles, pero para ellos fue más maravilloso ver a Elías y a Moisés. ¿Qué está siendo más maravilloso para ti que la presencia de Dios? Por más bueno que sea, nos está robando la atención que le debemos dar solo a Jesús. Y fíjate lo que dice el versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado. ¿Refiriéndose a quién? ¿A Elías? ¿Refiriéndose a quién? ¿A Moisés? No, señor. La voz de la nube era de Dios, el Padre, y se estaba refiriendo al único transfigurado que estaba ahí, que era Jesucristo, y dice, este es mi hijo amado. ¿Y qué dice? A él oír. O sea, no oigan a estos dos, no le presten su atención a estos dos, porque ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. Son hombres, sí, hombres de Dios, hombres poderosos, hombres que tenemos que tomar ejemplo de lo bueno que hicieron ellos, pero también fueron hombres y se equivocaron. Ya tú sabes que Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida porque cometió una equivocación, como nosotros todos los seres humanos. No lo estoy juzgando por eso. Elías se escondió en una cueva, ¿cierto? Se escondió en una cueva porque tuvo miedo después de matar a no sé cuántos profetas de Baal. Tuvo miedo por la amenaza de Jezabel y fue y se
Imagínate, y Dios tuvo que irlo a sacar de la cueva, a decirle, hombre, ¿qué te pasa? Si yo estoy contigo, si yo soy el que te esfuerzo, el poder que tú has demostrado al pueblo es porque yo te lo doy. Moisés también era un ser humano como nosotros, tuvo miedo, se quiso morir. Dice la Biblia que quería ser un hombre con pasiones como semejantes a las nuestras, porque era un ser humano. Entonces Dios dice, este es mi hijo amado, a él oíd, porque Dios, Jesucristo, perdón, que en este momento era hombre, pero era un hombre perfecto, es un hombre perfecto, un hombre que no se equivocó, un hombre que cargó el pecado del mundo, pero que nunca pecó, un hombre que es Dios, hijo. Dios quiere decirnos en esta mañana, ¿a quién estás escuchando? Anoche dijimos que lo más importante frente a una crisis es escuchar la voz de Dios. Pero hoy Dios nos dice, ¿tú a quién estás escuchando? Sí, la gente vive preocupada porque dijeron que ese 5G, esas antenas van a matar a la gente. Y la gente vive pensando, mirando por la ventana, ¿cuándo es que nos instalan una antena del 5G aquí en la cuadra? Mi hermano, esa no tiene que ser tu preocupación. Tu preocupación y mi preocupación tiene que ser escuchar la voz de Jesús. ¿Qué hay más importante que eso? Nos la pasamos escuchando que el COVID-19, que van a venir no sé cuántos miles de coronavirus que son más poderosos que el que hay. Y ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? Escuchando la voz de los hombres, escuchando la voz del mundo, y no nos hemos preocupado por escuchar la voz de Dios. Escuchamos cualquier otra cosa, pero a Jesús. Por ahí de vez en cuando nos conectamos a las transmisiones y leemos la palabra de Dios, ahí es que escuchamos a Jesús, la palabra de Dios, pero de resto no más. Ojo, porque de los tres, no menospreciando a Moisés y a Elías, no quiero que pienses eso. Fueron hombres poderosísimos, usados por Dios tremendamente. Ya quisiera yo hacer bajar fuego del cielo. O ya quisiera yo poder abrir el mar en dos. Imagínense, eso lo lograron estos hombres, pero por su cercanía, por su compromiso con Dios. Yo quiero imitar eso, pero una cosa es imitar lo bueno que ellos hicieron y otra cosa es dejar de escuchar a Dios, de escuchar lo que Jesús quiere de mí por escuchar otras cosas. Acuérdate que los fariseos le ponían delante a Jesús, al mismo Jesús le decían, la ley de Moisés dice esto y dice lo otro. Y Jesús les decía, eso decía Moisés, pero yo os digo. ¿Te acuerdas? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que no cometerás adulterio? ¿Quién lo dijo? O sea, Dios se lo mandó a Moisés, pero ¿quién le transmitió eso al pueblo? ¿Moisés? Moisés le dijo al pueblo, no adulterarás o no cometerás adulterio. ¿Y qué dijo Jesús? Eso es, escuchaste que fue dicho, no cometerás adulterio. Más yo digo. ¿Mm? ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién le vas a prestar tu atención y tu oído? Déjame decirte que si hemos estado llenos de preocupación en estos días, en estos 3 meses que llevamos metidos en esto, es porque hemos escuchado más la voz del mundo que la voz de Dios. Porque la voz de Dios nos dice, yo estoy contigo, ustedes estén tranquilos, que yo voy a pelear por ustedes. Eso es lo que nos quiere decir Jesús. Eso es lo que nos dice Dios. Yo tengo planes para ustedes de bienestar y no de calamidad, para que tengan el fin que esperan. Pero nosotros vivimos tan afanados, tan turbados y tan preocupados porque nos hemos preocupado, valga la redundancia, por escuchar más al mundo que al mismo Dios. Amén. Y dice el versículo 8, y luego, cuando miraron, ¿a quién vieron? No vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Imagínate, solamente Jesús. Me acordé de esa canción del grupo Un Corazón que se llama Jesucristo Basta. Ya, cortico, Jesucristo Basta.
No necesitamos más, mis amados. No necesitamos más. Solo con Jesucristo me basta y me sobra. ¿A quién estamos escuchando, hermanos? Yo estoy cansado ya de a veces escuchar tantas cosas que nos angustian, que nos preocupan, que nos aterran. Yo sé que tú me puedes estar diciendo, pastor, pero es que es difícil no preocuparse porque ya se llegó la fecha para pagar el arriendo y no tengo el dinero. Pero mi hermano, en estos 3 meses muchos no han trabajado y Dios no nos ha desamparado. Dios no nos ha dejado solos ni en vergüenza, mi hermano. ¿Mm? Se nos cortaron los ingresos por todo lado, por todo lado. ¿Tú crees que yo estoy ajeno a eso? No. Los ingresos se cortaron por todo lado. Pero yo te puedo decir, mi hermano, el Señor no me ha dejado, no me ha desamparado. Hemos comido, hemos pagado lo que hemos tenido que pagar y todo gracias a la misericordia de Dios. Gracias a que Jesús está ocupado en nuestras necesidades. Él sabe qué es lo que necesitas. Él sabe qué es lo que nos hace falta, mi hermano. Nos hace falta es confiar en Él y saber que todas las cosas nos serán añadidas si primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia. Jesucristo es suficiente. Amén. Esto es lo que Dios quería decirnos en esta mañana. Jesucristo es suficiente. No te estoy diciendo hoy, ay, ya, deja de estar escuchando a este pastor y al otro. No, 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 no. Escúchalos, escucha su palabra, escucha los consejos, escucha, entre más te alimentes de palabra de Dios, es mejor. Pero que eso no te haga desviar tu atención del verdaderamente importante, que es Jesucristo. Ahora, yo quiero aclarar, por si a alguien le quedó la duda. Pastor, entonces nosotros aquí estamos perdiendo el tiempo porque lo estamos escuchando a usted. No están perdiendo el tiempo, porque yo les estoy hablando la palabra de Dios. A lo que Dios quiere referirse es a la intimidad, a tu momento de intimidad, a tu momento de encontrarte con Él. El momento que tú apartas para encontrarte con Él. Te pones a pensar en lo que te dijo el pastor, te pones a pensar en lo que dijo fulano, sultano, o te dedicas a escuchar la voz de Dios. Eso es lo que Dios quiere decirnos anoche y hoy. Yo quiero que me escuches. Yo quiero que te detengas un momento. Yo quiero que te detengas y me prestes atención a lo que yo quiero decirte. Y créeme que lo que Jesús nos tiene que decir no tiene nada que ver con preocuparnos. O bueno, la única preocupación que Jesús quiere que tengamos es de estar aprobados delante de Él. Esa es la única preocupación que Jesús quiere que tengamos, que nos preocupemos por estar aceptables delante de su presencia. Yo quiero que oremos en esta mañana, que le digamos a Dios, Señor, háblame cada día más. Señor, cuando yo me aparte solo a mi habitación, a la sala, al baño, bueno, a donde usted vaya a orar, solo con Jesús, dígale, Señor, yo te quiero escuchar, yo quiero escuchar tu voz. Y de pronto, si tú eres muy nuevo en el Evangelio, vas a esperar a escuchar la voz de Jesús audible, o sea, sí que te diga, hola, aquí Luz Dari García, hola Marley, hola Yajaira, bueno, y todos. No lo vas a escuchar así, pero sí vas a sentir una voz maravillosa que te dice, tranquilo, deposita todas tus cargas en mí y descansa. Jesucristo quiere que descansemos, no que nos preocupemos. Si vivimos preocupados es porque pensamos en darle solución nosotros mismos a las cosas. Pero si nos preocupamos por entregarle todas nuestras cargas a Jesús y esperar en su santa voluntad, nosotros vamos a estar descansados, nosotros vamos a estar tranquilos,
porque Él va a pelear por nosotros. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Tú eres poderoso, tú eres maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque me has hablado. Yo tengo que pedir perdón, Señor. Tengo que pedir perdón porque he escuchado más al mundo que a ti, Señor. Me he preocupado, he estado angustiado, Señor Jesús, porque he pensado en buscar solución por mi propia cuenta y no te he escuchado a ti. No he escuchado tu voz que me dice, descansa. No he escuchado tu voz que me dice, tranquilo, yo voy a pelear por ti. Tranquilo, tú déjamelo a mí, que yo me encargo. Hoy Dios nos dice, tranquilo, deja tus preocupaciones en mis manos. Busca primero mi reino y mi justicia, nos dice Jesús en esta mañana. Y Él se ocupará de darnos todas las cosas que necesitamos. Padre Santo, yo te pido que nos ayudes, yo te pido que nos hables, yo te pido que te lleves de nosotros. Hoy te entregamos todas nuestras preocupaciones, hoy te entregamos nuestros afanes, hoy te entregamos, Señor Jesús, todo aquello que nos roba la paz, que nos roba la tranquilidad, que nos cansa. Hoy lo entregamos a ti. Hoy, Señor, nos desprendemos de toda preocupación y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tú vas a traer solución, que tú traes bendición, que tú traes descanso, que tú traes alivio para nuestras almas. Padre Santo, no importa la tormenta, no importa la tempestad, si tú estás en nuestra barca, si tú estás metido en nuestra barca, todo va a estar bien, porque contigo nos basta, contigo es suficiente, Jesús. Te damos gracias, gracias por enviar al Espíritu Santo para que nos acompañe, para que nos hable, para que nos guíe. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos, por acercarnos a Jesús, al Padre, cada día más. Te necesitamos, Espíritu Santo. Sin ti somos débiles, sin ti no podemos hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Padre lindo, Padre amado, Padre maravilloso. Padre Santo, ya no más. Estamos cansados, Señor Jesús. Estamos agotados, Padre Santo, de poner nuestra esperanza en el hombre, en palabras de hombre. Y estamos agotados de ver que las cosas no funcionan, Padre. Por eso hoy, Señor, arrepentidos nos acercamos ante el trono de la gracia para pedir misericordia y para pedir de tu guía, Señor, en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, amado Señor y Salvador, porque tú eres poderoso. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.